El incendio de Los Ángeles es absolutamente devastador. Más de 50.000 millones de dólares en pérdidas, 5 muertos de momento y miles de acres devastados por un fuego que se podía haber evitado. Como siempre, lo que vienen y te dicen es que estas cosas tienen que ver con cualquier cosa excepto con el absolutamente aberrante nivel de gestión de las autoridades, tanto de la alcaldía de Los Ángeles como del gobernador de California. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. Lo que está pasando en Los Ángeles es la crónica de un desastre anunciado. Durante años, la alcaldía de Los Ángeles ha estado priorizando el gasto absolutamente brutal en personas sin casa, ha convertido la ciudad de Los Ángeles en un centro mundial de distribución de drogas, de personas sin casa, etcétera. Y además ha reducido de manera brutal el presupuesto de los bomberos. Por otro lado, el gobernador de California se negó a firmar un acta que hubiera permitido que la entrada, la llegada de agua para Los Ángeles en caso de una emergencia como esta hubiera sido absolutamente inmediata. No solamente eso, sino que decidió tirar un montón de ese agua de las presas simplemente por unas supuestas actividades medioambientales. Ahora, piensa una cosa, piensa por un momento en un gobierno que sabe que viene el enemigo y que ante la evidencia de que viene el enemigo decide retirar sus tropas. ¿Qué podemos decir de ese gobierno? Bien, pues el gobierno de California, el gobernador de California y la alcaldesa de California han hecho exactamente eso. Se pasan todo el día hablando de los efectos del cambio climático, que van a ser devastadores, que van a destruir el planeta, etcétera, etcétera, y sin embargo reducen la inversión en infraestructuras necesarias, reducen el gasto en bomberos, reducen la inversión en presas. Esto suena, ¿verdad? Lo hemos vivido también en España. Acompañadme que vamos a ver algunas de estas absolutamente aberrantes decisiones que ha tomado el gobierno por decisión propia, decisión política. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que recordar es que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, redujo dramáticamente el presupuesto para los bomberos. No solamente lo redujo brutalmente, sino que además lo quería reducir muchísimo más, mientras los californianos pagan más impuestos que nadie y además se gasta de manera absolutamente descontrolada en todo tipo de partidas orientadas supuestamente a actividades sociales, de las que luego, como pasa con la gigantesca partida para las sin techo, también se despilfarra de manera absoluta. Vamos a escuchar lo que dice el sheriff del condado, el ex sheriff del condado de Los Ángeles sobre esta situación. Atención. Joining us with reaction is former LA County Sheriff Alex Villanueva. Alex, thank you for being here. This is, by all accounts, a devastating wildfire, Yes. uncontained, 2 deaths so far. You could Ya see the son 5 damage in muertos. those live shots. Governor Newsom declaring a state of emergency, yet some are criticizing the local authorities and the response teams. Do you think that criticism is fair? Well, you got to recognize that there was a bond measure in 2014, Proposition 1, that allocated $7.5 billion for the infrastructure to capture water in reservoirs, to have that available so our hydrants would be basically full of water and in times of need. And only a fraction of that money has been spent. It has all been tied up in bureaucratic nightmare. Esto es muy importante. 7,5 o sea, 7.500 millones de dólares se habían puesto
y presupuestado para fortalecer la infraestructura de las presas para que hubiese suficiente agua ante un elemento y ante un desastre natural como el de estas características. Y eso se ha retrasado y destruido con toda una cantidad de elementos burocráticos en los que se ha frenado la inversión constantemente. Then you have the workforce itself. You have fire, LA County, LA City Fire, their numbers are depleted. LAPD, LA Sheriffs, their numbers are depleted. Esta es otra, la política absolutamente clara de los demócratas de reducir la financiación para bomberos, policía, todo lo que tenga que ver con la seguridad de los ciudadanos. Where's the National Guard here? I mean, there's a lot of things, a lot of manpower that is missing, and it all goes from 2024, the whole defunding movement that's impacted Can we all talk of the about ability. that? Because we were reading in the Post this morning that the LA Fire Department had seen budget cuts by about $17 million. How much of this is or is not preventable based on some of those budget cuts? Oh, this is very, very preventable. Todo esto era completamente previsible y por supuesto, se podían haber tomado medidas para mitigar. Por ejemplo, en Los Ángeles, cualquier persona que viva en California lo sabe, hay que llevar a cabo todo tipo de trabas burocráticas para limpiar los bosques. Es imposible. Te prohíben limpiar los bosques, se prohíbe limpiar la maleza, se prohíben los incendios, los fuegos que se hacen precisamente para generar cortafuegos, ¿de acuerdo? Todo esto que conoce cualquier ingeniero que se dedica a la prevención de incendios. El nivel de desastre burocrático es absolutamente vergonzoso. Y esto todo es la política. Vuelvo a repetir, todo esto era previsible. Because you call the fire department, both city and county fire, part of the whole first responder infrastructure. That has been one of the targets of politicians from 2020 forward to take money away from and deplete those resources. Ha sido objetivo de los políticos reducir los recursos para los bomberos y, por supuesto, para las fuerzas del orden público. Efectivamente, lo que dice el ex sheriff del condado de Los Ángeles es increíble. Pero es que fijaos lo que explica, ¿no? Los 837 millones que tenía presupuestados el Departamento de Bomberos se ha reducido, se ha dedicado prácticamente todo a multiplicar el presupuesto para los sin techo. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso esto. Crear clientes rehenes dependientes y a la vez desproteger a los ciudadanos que necesitan que su alcaldía lo que se dedique es a dar seguridad y a fortalecer las medidas que dan, pues seguridad a los ciudadanos. Increíble, increíble. Increíble porque además lo que se muestra es que en los recortes de gasto han sido fundamentalmente el mayor de los recortes de gasto en total ha sido el de bomberos. Pero es que no es solamente eso. Es que la alcaldesa, Karen Bass, había propuesto un recorte mucho mayor de 23 millones de dólares. Increíble, ¿verdad? Bien, pues vamos para adelante, porque claro, tenemos esta evidencia, además de lo que es el presupuesto. Es increíble ver en el presupuesto cómo se ha disparado todo lo que tiene que ver con la burocracia en la que se le puede meter toda una cantidad de gasto clientelar increíble. Y fijaos cuál era la mayor reducción. La mayor reducción para lo que es el Departamento de Bomberos. Increíble, ¿verdad? Bien. Claro, pero no nos podemos olvidar tampoco de Gavin Newsom. Gavin Newsom, el gobernador de California, que además ha mentido públicamente sobre las políticas que se habían llevado para prevenir los incendios. No solamente ha mentido, sino que ha sido de manera absolutamente descarada. Bien, por lo que estamos viendo es que él
no solamente decía que se había llevado a cabo unas acciones absolutamente espectaculares, sino que se habían llevado a cabo acciones para prevenir incendios en más de 90.000 acres. Bien, lo que demuestran los datos directos del Estado, es que ha sido menos de 12.000 acres. Una fracción de lo que Gavin Newsom decía. Mis queridos amigos, es una vergüenza. Lo hemos visto en España, lo hemos visto en tantos otros sitios. Esta gente que se pasa todo el día diciendo que lo peligroso y lo dañino que es el cambio climático, que están convencidos que el cambio climático va a traer más incendios, más riadas, más terremotos, más todo tipo de catástrofes naturales. ¡Qué casualidad! La misma gente que dice que eso va a ocurrir reduce la inversión en infraestructuras, en cuerpos de seguridad, en tratamiento, necesarias para no solamente mitigar, sino prevenir esos desastres naturales. ¡Qué casualidad! Vuelvo a repetir, piensa en un gobierno que está convencido de que viene un enemigo absolutamente poderoso y que ante esa clarividencia decide eliminar sus tropas, quitar sus tropas, apartarse. Es increíble, ¿no? Bien, pues lo que estamos viendo en Los Ángeles es otro ejemplo de la hipocresía absoluta de los políticos demócratas. Un ejemplo de cómo se llevan a cabo políticas con el objetivo explícito de crear clientes rehenes, de tener a una población cada vez más dependiente y cada vez que hay un desastre natural, encima decir que tienen que gastar mucho más y que tienen que subir todavía más los impuestos. Recuerda que en California y en Los Ángeles en particular tienen los impuestos más altos. Tienen un gobierno que está omnipresente en todos los aspectos de la economía. El nivel de hiperregulación es insufrible. En toda California no puedes llevar a cabo actividad sin que la administración esté presente, controlando, mirando cualquier cosa en cualquier momento. Eso sí, para los que crean riqueza. Sin embargo, para reducir los fondos a la policía, reducir la capacidad de los bomberos de reaccionar, reducir el acceso a agua de las presas. Todos estos factores no se han hecho por casualidad. Todo esto está metido en esa forma de ver las cosas toda muy woke, que es que tienes que, entre comillas, proteger el medio ambiente, pero en realidad no proteges el medio ambiente prohibiendo la limpieza de las malezas, la limpieza de las hojas que caen de los eucaliptos en Los Ángeles. Cualquier persona que haya vivido en Los Ángeles en los últimos 30 años alucina cuando ves por las colinas todos los restos de las hojas caídas de los eucaliptus y del aceite que sueltan, que es muy inflamable. Los restos en algunos lugares llevan cantidades absolutamente increíbles. Es como si vieses una masa ingente de porquería ahí almacenada, porque está prohibido limpiarlo o porque, entre otras cosas, te exigen toda una cantidad de burocracia y de trabas administrativas que es prácticamente imposible llevar a cabo esa limpieza. Es una locura. Es una locura. Han convertido a Los Ángeles en un polvorín. Han convertido a Los Ángeles en un polvorín. Recuerda, para los que nos estáis viendo que no conozcáis Los Ángeles son un montón de colinas, ¿vale? Y hay un montón de áreas en la que se generan depósitos de todas esas hierbas, de rastrojos, de todas esas porquerías que se van acumulando, basura, etc. Y de repente hay un incendio.
Y resulta que todas esas acumulaciones, todos esos depósitos que se ven a lo largo de La Brea, a lo largo de Santa Bárbara, por cualquier lado de Los Ángeles, resulta que todos esos depósitos se convierten literalmente en polvorines. Es como tener debajo de tu casa, en cualquiera de nuestras casas, una bomba a punto de estallar. Eso es lo que ha ocurrido en Los Ángeles. Y sí, es culpa de la política, porque si los políticos Karen Bass y Gavin Newsom son tan concienciados con el cambio climático y saben que el cambio climático va a traer muchas más catástrofes naturales, debería dedicar mucho más del gigantesco presupuesto que tienen a no solamente invertir en infraestructuras y en los cuerpos y fuerzas de seguridad que son capaces de llevar a cabo la limpieza y mitigar los efectos de esas catástrofes naturales, sino que además lo que no estarían es gastando miles de millones de dólares en cosas ridículas, como se ven en California constantemente. Entre ellas, pagado por el gobierno, esas algaradas en las que se ponen a cantar y se ponen a bailar y se ponen a no sé cuánto, y en vez de darle un poco de más dinero a los bomberos. Que los bomberos no estamos pidiendo, nadie aquí está pidiendo que se gaste mucho más de gasto público. Que el presupuesto de California y el presupuesto de Los Ángeles es brutal, que la cantidad de dinero que maneja el gobierno de Los Ángeles y el gobierno de California es absolutamente ingente, que los ciudadanos de California están completamente asfixiados a impuestos y les han robado impuestos y han disparado el gasto público y han dejado el Estado básicamente quebrado y Los Ángeles también prácticamente. Y donde recortan es en lo que precisamente no hay nadie en Los Ángeles ni en California que pide que se recorte. Donde gastan con ganas es en convertir Los Ángeles en un centro mundial de acceso a drogas disponibles para el que quiera, en convertir a Los Ángeles en una especie de hotel gratuito para todos los sin techo que deciden irse a ese estado. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Y sí, efectivamente, habría habido un incendio. Se habría dado un incendio, por supuesto. Lo que está muy claro es que con la inversión adecuada en presas, en acceso a agua, que rechazó el gobernador Gavin Newsom, la oportunidad de tener un sistema interconectado que trajese agua a California. Todo esto, más la decisión de la alcaldesa de Los Ángeles de quitarle fondos a los bomberos, son todo factores que han hecho mucho peor lo que ya iba a ser una catástrofe. Pero en cualquier caso, una catástrofe que hubiera también sido muchísimo menor si en Los Ángeles no te pusieran multas por limpiar los rastrojos, si no te pusiesen multas por hacer limpieza de lo que cae de los árboles, si no se llenase de burocracia cualquier intento por parte de las comunidades de llevar a cabo la limpieza de las zonas. Eso también es culpa de la política, que no te engañen.